El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Radio, su programa especializado en las ingenierías y la arquitectura del CEFIA. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sinergia CEFIA Radio, este espacio de profesionales para profesionales. Que les recuerdo además de que si no nos están acompañando en vivo o no pudieron, no importa, esta es una conversación que pueden compartir posteriormente en podcast, además pueden encontrarlo en el canal de YouTube del CEFIA y la idea es que puedan compartirlo con sus colegas para que puedan conversar de distintos temas. Hoy vamos a un poco a repasar el informe de obras sin permiso de construcción 2022 que se realizó en el CEFIA, que como bien saben es una labor también que se hace o que se ha venido haciendo durante varios años. Entonces vamos un poco a compartir con ustedes no solamente los datos, sino también el procedimiento y la importancia que reviste para el sector que se puede hacer este tipo de trabajo acá desde el CEFIA. Mis invitados son dos ingenieros. El primero de ellos es don Javier Chacón, que es el director de operaciones. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros el ingeniero Esteban Ureña, que es el jefe de gestión de proyectos del CEFIA. ¿Cómo está, Esteban? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero sería que ustedes puedan contarle a los y las profesionales ¿cuáles fueron esos hallazgos? Hablamos de un 23% de obras inspeccionadas en donde no habían permisos de construcción, pero hablemos sobre todo de esa muestra, de ese trabajo. Sí, lo primero, y sobre todo pensando en que las personas que nos escuchan pueden tener una relación directa, ¿verdad? No solo con la construcción, sino también todas las ramas de la ingeniería y arquitectura. El Colegio Federado tiene varios objetivos. El control del ejercicio de la profesión, la regulación del ejercicio de la profesión, el desarrollo constante de nuestros miembros y la responsabilidad social. Esto que hacemos encaja en esos cuatro. Esto es responsabilidad social, es parte de nuestra responsabilidad corporativa que también tenemos, pero también lo que hace es velar por el cumplimiento de esos dos objetivos también primeros, lo que es la regulación, normas, códigos, procedimientos y el control que empieza por el registro de los planos y empieza o termina más bien por ver lo que está sucediendo. Específicamente en construcción, el informe que bien apuntabas, que corresponde a las inspecciones realizadas durante el año 2022, esto es importante siempre aclararlo, lo hacemos mediante uno de nuestros departamentos que tiene a cargo don Esteban, que es el Departamento de Inspección y Control, que es el que se encarga de, a lo largo de todo el país, durante todos los meses del año, ir por las diferentes zonas, por la planificación de las rutas correspondientes, viendo cuáles obras están en proceso constructivo y si tienen los permisos adecuados. Esteban ahorita puede ampliar más la metodología, pero sí, para quienes nos escuchan y nos ven, entender esa dimensión, la importancia de ejecutar las obras de una manera adecuada y sobre todo decirle a nuestros clientes por qué nos tienen que contratar, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien y también para que a ellos les vaya bien. ¿Cómo estuvo el trabajo, Esteban, y esa muestra? Hablemos un poco también de esos resultados de una vez. Bueno, nosotros para este estudio que estamos publicando hicimos un total de 4.193 inspecciones. Eso fue de las 7 provincias, visitamos los 82 cantones. Parte de las primicias que tomamos para realizar el estudio es que nosotros analizamos cómo fue la tasación del año anterior al inicio de todas las inspecciones y ahí determinamos cuáles son los cantones que tienen mayor probabilidad de construcción y ahí es donde designamos la mayor cantidad de días. Es un estudio aleatorio, es un estudio que lo que hacemos es recorrer el país y ir encontrando las obras, consultarles y pedirle las
solicitudes de permiso correspondientes a los encargados, no necesariamente propietarios, sino al que está encargado de la obra en ese momento para poder ingresar y pedirle los documentos correspondientes que tiene que tener cualquier obra. En términos generales, puede cambiar mucho en función del tipo de obra, pero lo que se pide siempre es la licencia municipal constructiva, planos, ya sea digital o físico, y que revisamos bitácoras. Esos son las tres grandes, o los tres detalles en los que nos enfocamos. Y en función de eso es que ya empezamos a contabilizar todos los proyectos que se solicitaron, todo lo que se visitó, dónde se solicitó, y empezamos a sacar las estadísticas. Caso particular de este estudio, y por el tipo de obra que se desarrolla más en el país, el 80% es habitacional. Entonces significa que mucho de lo que visitamos y lo que se refleja acá son obras de casas. Pero también para ampliar el margen del alcance, se visita cualquier obra que sea una bodega, un centro comercial, una cancha de fútbol, todo lo que necesite ser, que se esté construyendo, tiene que tener un permiso y tiene que tener una licencia municipal y tiene que tener cierto seguimiento en función de lo que sea la magnitud de su obra. Entonces, en términos generales, ese fue el alcance y esa ha sido la metodología que utilizamos para obtener los resultados que estamos publicando en estos días. ¿En qué etapa de las obras de esa inspección que se realizó fue donde encontraron mayor cantidad de falta de permisos? ¿Era solamente lo eléctrico? ¿La obra ya iba en un avance bien importante? ¿O las encontraron ya más incipientes, más bebés, digamos, ese proceso? ¿O en realidad fue de todas? ¿O hay una que lidera este no permiso, digamos? Vamos a ver. Nosotros, donde veamos una obra que está en ejecución, ahí preguntamos. Puede ser que esté desde movimiento de tierras, que es lo, digamos, el inicio de la obra, o que estén acabados y en conclusión, que esté a días de entregarse. Para este estudio en particular, el 57% de las obras estaban en una parte estructural, en una obra gris. Ya estaban construidas las paredes, estaba el techo. Pero nosotros, por el seguimiento que le damos a las obras, solicitamos que los profesionales desde el día 1 estén involucrados en esa obra, porque en algunas ocasiones se da la idea de que porque es una obra que no esté ya en la parte eléctrica estricta, el profesional eléctrico no tiene que haber ido, y no es cierto. O sea, todo profesional desde el día 1 tiene que estar responsable, tiene que estar a cargo, tiene que estar supervisando esa obra. Entonces, la mayoría de las obras siempre están en obra gris, tal vez porque por la metodología es de más fácil observación, claro, desde la inspección que está haciendo o la rutina que está haciendo el inspector, pero si encontramos la mayor cantidad en estructura de obra gris y el 35% alrededor de inacabados. Ya en otras etapas, como el movimiento de tierras, es el resto de la muestra que estamos presentando en el informe. Don Javier, ¿cuáles fueron las provincias en donde se encontró mayor deficiencia y quizás sí es un patrón que se ha venido repitiendo a lo largo de los estudios? Sí, bueno, para contestar puntualmente la pregunta, la provincia de Limón, y aquí aclaro como provincia, es la que reporta mayor porcentaje de obras sin permiso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el total de visitas que hicieron los inspectores del CEFIA, en la mayoría encontraron más bien las inobservancias, o sea que no tenían los permisos. Pero si lo vemos por el área que no tiene permiso, o sea, traducida esa obra a metros cuadrados, es la provincia de Alajuela la que tiene más bien digamos, ese dato, ¿verdad?, a analizar. Hay provincias que más bien el cumplimiento es muy alto, como lo es Cartago y lo que es Heredia, ¿verdad? Pero tal vez aquí el análisis más detallado, más fino, deberíamos hacerlo por cantones. ¿Por qué? Bueno, porque son las municipalidades de ese cantón las que dan los permisos. También porque hay una gran diferencia, por más pequeño que sea, nuestro país tiene una variación muy grande entre esos cantones, entre las áreas, ¿verdad?, el tamaño del cantón como tal y la forma como se atiende. Nada más para poner un ejemplo, y lo podemos ampliar más adelante, un cantón como San Carlos es más grande que toda la provincia de Cartago o que toda la provincia de Heredia. Entonces ya reviste una situación diferente, un cantón fronterizo, donde también hay trámites habitacionales, hay negocios, hay temas industriales, agroindustria también, pero también puede haber cantones más pequeños que tienen zona marítimo terrestre.
o tienen zona costera. Entonces los permisos son diferentes. Ahí sí encontramos, entonces, contestando la pregunta, no solo a nivel provincia, sino a nivel cantones, que sí hay cantones como el de San Carlos, que sí tiene un nivel de incumplimiento importante. Otros cantones también del área metropolitana, pero también cantones que son de zonas rurales. Y por el contrario, también tenemos cantones muy céntricos que tienen un alto porcentaje de cumplimiento, ¿verdad? Que tampoco es importante la falla como tal, pero sí las causas y cómo podemos atenderlo, que eso lo podemos ampliar más adelante. Claro, que así va a ser. Vamos a hacer una pausa y vamos a ampliar eso también. Quisiera que podamos conversar si también tiene que ver, por ejemplo, estas diferencias en el hecho de la existencia de planes reguladores, la antigüedad de esos planes reguladores, o la robustez de los mismos, o la no existencia de ellos. Así que hacemos la pausa y regresamos para hablar también sobre todo de estas causas. Nuestro compromiso es con el país. Somos la institución financiera de mayor trayectoria con más de 1.400.000 clientes. Estamos presentes en las zonas rurales más alejadas y llegamos a todos los rincones del país, contribuyendo al desarrollo económico y ofreciendo servicios de alta calidad a las personas, empresas e instituciones del Estado. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros este miércoles en Sinergia CEFIA Radio. Estamos hablando sobre el informe de las inspecciones que se realizaron durante el 2022 en cuanto a obras sin permiso municipal se refiere, las etapas en las que se encontraron, las zonas en donde había mayor incumplimiento, hablamos de un 23%, y antes de irnos a la pausa íbamos un poco a hablar sobre las causas o las razones por las que sigue manteniéndose esta incidencia, y particularmente hablaba don Javier del cantón de San Carlos, que tiene sus particularidades por extensión territorial, incluso siendo una zona fronteriza, pero ¿cuáles otros elementos se pueden relacionar al hecho de ese incumplimiento a nivel nacional en cuanto a los permisos se refiere? Porque creo que hay una cultura social de que entendemos la importancia de que un profesional nos vea las obras, por los sismos, por el tema eléctrico. Yo creo que ya esa conciencia existe. Creo que aquí lo podemos hacer en conjunto con Esteban. El informe nos da un dato, pero realmente lo rico de esto y lo que sí le hemos dedicado mucho tiempo es a buscar las causas y ojalá llegar a una causa raíz. Cuando hablamos de un accidente, siempre decimos, es que la causa del accidente fue tal. No, en realidad un evento de esos es una sumatoria de causas y tenemos que identificarlas y dimensionarlas todas. ¿Podríamos decir que parte es cultura? Sí, claro que es cultura. Decir que no, lo que voy a hacer es, yo conozco a alguien, tengo un amigo, la familia lo hace, es algo chiquitito, yo sé de electricidad, etc. Esa podría ser una de las causas. La segunda es lo que acabas de decir, ¿sí? ¿Verdad? Que entonces no tengo que hacer los trámites porque es carísimo, tener que pagar esto, etc. Ahorita podemos decir cuánto cuesta realmente y dimensionarlo. La tercera causa puede ser que es engorroso hacer los trámites, ¿verdad? Y tal vez eso pudo, y lo digo muy pasado, ser cierto hace mucho tiempo, donde yo tenía que desplazarme, tenía que presentar los datos, imprimir los planos, que si me los rechazaban tenía que volver a plotearlos, etcétera, que era una serie de seguida de pasos que puede hacer caro más los desplazamientos. Hoy eso es digital, que hoy nadie tiene que imprimir un plano, hoy todas las municipalidades están integradas a nuestras plataformas digitales. Poniendo el caso de San Carlos, San Carlos es la municipalidad históricamente más eficiente en el otorgamiento de permisos. Los tiempos de respuesta de la Municipalidad de San Carlos son muy, muy, muy buenos. Estamos hablando de un día promedio a partir de que reciben información completa. Entonces podríamos decir que el caso de San Carlos no es ese, sino podría ser alguno de los anteriores. ¿Qué podría pasar? También tema de un mal entendimiento, y así lo hemos conversado con Esteban y con los muchachos de él, un mal entendimiento de una normativa relacionada con las obras menores. Una obra menor es aquella que no requiere de un profesional responsable, que se haga cargo de la parte civil, la parte estructural, la parte eléctrico-mecánica. Pero alguien podría malentender una obra menor por una obra pequeña. Un cuartito de 9 metros cuadrados, un adicional para hacer una pulpería. Eso no es una obra menor. Y mucho lo identificamos en esa línea. Y otra parte, también otra causa podría ser la falta de capacidad entendida de estas personas, recursos materiales, vehículos, etcétera, que tengan las municipalidades para poder
atender esa necesidad. Una municipalidad, por más pequeña que sea en dimensión de su cantón, si solo tiene un inspector y anda a pie, difícilmente va a poder hacerlo. Si ahora el cantón es más grande, solo tiene un inspector y anda en motocicleta, como pasa en algunas municipalidades, pues también va a ser más difícil controlar el territorio. Yo no sé si algo me quedó. Pero eso muy bien. Tal vez ahí lo único que agregar es que por eso es que el lema del Colegio Federado es consulte a su ingeniero, consulte a su arquitecto, consulte a su profesional, porque los profesionales específicamente de ciertos cantones están con mucha experiencia con respecto a qué trámite tienes que hacer. Nosotros en nuestro reglamento de contratación hacemos una delimitación de qué tipo de obras son las que ingresan como obra menor, pero en el entendido de que la obra menor no los exime de tener la licencia municipal, exime un trámite que es el registro en el colegio, pero no la licencia per se en la municipalidad respectiva. Como mencionaba don Javier hace un rato, las municipalidades son muy variables, están las de la gran área metropolitana, están las costeras, pueden tener su propio reglamento de obra menor, donde limitan muchas cosas, pero parte de la creencia popular, inclusive tanto en profesionales como en personas, como en la población, es que una obra que no vale tanto o que es una obra de 10 metros cuadrados o un segundo piso en liviano, todos entienden que es con fibrolit, eso no necesita un permiso. Y no, toda obra que tenga alguna afectación estructural, eléctrica, sanitaria o hidráulica, tiene que estar tramitada con nosotros para que ese profesional garantice que eso se puede hacer, que cumple legislación, que cumple con requerimientos técnicos, que disminuimos el riesgo de que vaya a pasar algo. Entonces por ahí es donde hemos estado detectando que se direcciona las razones de por qué ese número que hemos encontrado ya por varios semestres y varios años se mantiene como constante. Que no tenemos claro qué es y qué no es una obra menor, que no tenemos que tramitarlo. Y también, ¿verdad?, la parte que se estaba mencionando de ahorrar costos y otras cosas que al final de cuentas puede salirnos más caro el ahorro de esa consultoría que le hicimos a ese profesional con el daño que le puede pasar a nuestra propiedad por algo que no tuvimos o que no cubrimos en su momento a la hora de construcción. Y los planes reguladores también pueden hacernos como esa radiografía. Sobre todo se los pregunto porque en las giras recientes que ha hecho la Junta Directiva del CEFIA en las sedes regionales o la visita que se hizo a Guanacaste en particular, yo creo que se retrata todo eso y al final sé que los profesionales pueden estar diciendo, ay, es que ustedes vieran todas las diferencias en las municipalidades. Yo creo que todos siempre hablan de eso los profesionales, de lo complejo que es un trámite en un lugar o que la regla en el cantón de a la par es completamente diferente a la otra y en realidad lo que los dividen es nada. ¿Los planes reguladores también inciden en eso? ¿Lo pudieron ver en las inspecciones? Los planes de reguladores, para decirlo en términos coloquiales, es lo que marca la cancha. Pero ¿cuál es la situación? Que los gobiernos locales tienen autoridad sobre sus territorios y ellos pueden definirlo. Entonces, aunque se les da cierta guía, hay un montón de instituciones, nosotros siempre estamos en completa disposición de colaborar. Y ellos tienen la facultad de definir las reglas. Y por eso siempre genera un problema, porque los profesionales tienen razón. No es lo mismo construir en Cartago que en Oriamuno, y están a la par. Correcto. Entonces, sí, es una herramienta muy poderosa también porque puede marcar el crecimiento de la parte urbanística de un cantón. Eso que vemos que porque hay inundaciones, porque hay crecimiento o hay fábricas de químicos en ciertos puntos, eso lo delimita a un plan regulador. Y es un llamado vehemente que hace la institución, nuestra organización, en que todas las municipales tienen que tenerlo marcado, tienen que tenerlo definido, tienen que tenerlo actualizado porque varía en el tiempo y tienen que tenerlo digital. ¿Para qué? Para que el profesional, que sí, probablemente la municipalidad tiene la potestad de poner sus reglas, sí, pero que yo sepa cuáles son esas reglas, que yo me pare en un mapa y ahí me diga, bueno, usted aquí puede construir A, B, C y D, tiene que tener estos retiros, tiene que tener estos lineamientos y se facilite esa comunicación o ese conocimiento para los profesionales que se lo puedan transmitir a los propietarios. Entonces no es que lleguen y dicen, es que aquí voy a construir el centro comercial de 1000 metros cuadrados cuando no puedo hacer eso porque la municipalidad no me lo permite. Hay medios para subsanarlo, pero bueno, eso ya es tema aparte. Pero el plan regulador es
la esencia que debe tener cada municipalidad en términos urbanísticos, tenerlo, porque hay un alto porcentaje que no lo tiene, y tenerlo actualizado. Un dato importante es, para el año pasado, habíamos hecho toda una radiografía de las 82 municipalidades. Sabemos que son 84, pero 2 entrarán en vigencia el próximo año. De las 82, 41 tenían plan regulador, 41 no tenían plan regulador. De las 41, o sea, el 50% que sí tenían plan regulador, en un 50% no estaba actualizado. Entonces también, como yo lo decía Esteban, es un proceso que se debe garantizar. Entonces también hay una necesidad, ¿verdad?, de contar con esa cancha bien marcada. Eso nos permite entonces asociar los trámites y tratar de mejorar ese proceso o estandarizar ese proceso. Vos lo decías hace un rato, hay 2 municipalidades vecinas donde la gente tal vez no sabe exactamente dónde está el límite, y en una de ellas, para construir una vivienda, hay 7 requisitos, y para el trámite, sí, ¿verdad? Y para la otra hay 15 requisitos. Entonces, una persona podría decir, bueno, es que yo estoy acostumbrado a que siempre me piden esto, claro, pido lo básico, ¿verdad? Y empiezo a construir, o digo que va a ser más lento, entonces por eso lo hago sin permiso. Si bien es cierto, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y si bien es cierto, todos nosotros, profesionales de ingeniería y arquitectura, deberíamos tener claro, indistintamente de la rama que sea, qué puedo y qué no puedo hacer. Lo que hay que verificar con la municipalidad. Entonces, una manera de subsanar eso es que los requisitos sean lo más claros posibles, estén visibles. Hay una página, y esto es importante para todos los que nos ven y escuchan, que se llama tramitesconstrucción.go.cr. Es una página oficial del Gobierno de la República, pero que nosotros administramos, nosotros la hicimos y nosotros la administramos, donde están todos los requisitos por tipo de proyecto. Si voy a hacer una vivienda, ¿qué debo tener? Si voy a hacer un local comercial, ¿qué debo presentar y quién me lo va a revisar? Pues así como está eso, también las municipalidades lo tienen. Entonces hay que revisar, puede ser engorroso y siempre seguimos trabajando en temas de mejora regulatoria, pero ahí está toda la cancha marcada. No sería correcto entonces que yo empiece a hacer una obra de 300 metros cuadrados cuando tal vez hay un límite o una restricción por área por la municipalidad y por ese control del territorio que han planteado, ¿verdad? También ahí para ampliar, y en función de que lo oímos de todos nuestros profesionales siempre, ese montón de requisitos, también tenemos que entrar con perspectiva, ¿verdad? No es que las municipalidades ponen requisitos porque quieran poner requisitos, tal vez en su momento hubo una necesidad y la pusieron, pero todo esto, unificar, publicar, socializar planes reguladores, lo que nos va a permitir es eso, esa comparación de, bueno, usted está pidiendo estos documentos, usted está pidiendo eso, trabajemos en conjunto. Y no es que la Municipalidad de Cartago, Oremo no va a tener la razón, pero sí vamos a poder trabajar para unificar eso y que tengamos una línea país que con una X o Y, que porque es un tipo de obra diferente hay que pedir 3 cositas más, pero publicado, socializado, que yo tenga la disposición de meterme y visualizarlo, entonces ya eso nos va a generar a nosotros la gran herramienta para poder colaborar y poder unificar todos estos requisitos. Claro, y hacerle también el proceso más sencillo al cliente, ¿verdad? Porque los busca porque ustedes son los expertos y a veces terminan hasta con algún tipo de problema porque el profesional intenta explicar la cantidad de trámites o la situación real del uso de suelo, de todo lo demás, y el ciudadano que no es experto en esto y por eso los busca no lo comprende, no lo asimila y se molesta. Yo creo que es una reacción natural y a veces es por lo que decide desistir de estar con un profesional y animarse a hacerlo con un conocido, con la familia, ¿verdad? Que eso tiene su riesgo. Vamos a hacer la pausa y regresamos un poco ya para hacer las conclusiones de este programa de Sinergia CFIE Radio, que recuerden pueden escucharlo posteriormente como versión de podcast en Spotify y también en Google Podcast y compartirlo con sus profesionales en alguno de esos chats de WhatsApp para que tengan un momentito en la tarde puedan escuchar esta conversación. Hacemos la pausa y regresamos. Nuestro compromiso es con el país. Somos la institución financiera de mayor trayectoria con más de 1.400.000 clientes.
Estamos presentes en las zonas rurales más alejadas y llegamos a todos los rincones del país, contribuyendo al desarrollo económico y ofreciendo servicios de alta calidad a las personas, empresas e instituciones del Estado. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con Sinergia Cefía Radio, este espacio de profesionales para profesionales, ya en el cierre de este programa, y les voy a hacer una pregunta pensando como profesional, y no sé si los voy a meter dentro de un zapato. Pensemos ya en la problemática que existe. Sabemos que este 23% de obras se están construyendo de esta manera, y pensemos en la solución que la gente quiera darle, que alguien en casa se haya dado cuenta en el proceso de inspección y diga, no, yo me quiero poner a derecho. Sé que tiene un costo, sé que requiere tiempo, pero yo me quiero poner a derecho por seguridad, por compromiso, por responsabilidad. ¿Qué tan complejo es que un profesional asuma una obra que ya se venía haciendo sin los permisos correspondientes y que incluso no sabe el profesional cómo está el suelo, cómo estaba todo lo demás? ¿Qué tan complejo es? Lo pienso para el profesional que dice, si vieran lo complejo que puede ser o no tener que poner en orden algo que se hizo y desconocemos. Yo te diría y les diría que una profesión como la ingeniería o como la arquitectura tiene la gran ventaja, la gran posibilidad de muchas herramientas, de mucha formación y de muchos apoyos para poder asumir una responsabilidad. Pero también hay una ética incluida, y eso es lo que priva para el ejercicio profesional. Nosotros, cada vez que nos incorporamos, juramos ante un código de ética cumplir con las normativas y asumir, en este caso, por ejemplo, la responsabilidad de una obra que yo diseñé o que por lo menos he revisado. O sea, yo no debería afirmar nada que no he visto, que no me lo han presentado o que yo no lo he hecho. ¿Qué pasa en estos casos? Como lo planteabas, bueno, una persona profesional en ingeniería y arquitectura puede ir, puede hacer las pruebas que considere convenientes, puede tomar algún tipo de muestras, si es del caso, y si todo eso es correcto, él puede asumir la responsabilidad de hacer ese levantamiento de los planos. Entendido bien es hacer los planos, las especificaciones, a todo eso que está, bueno, ponerlo en papel y hacer el trámite como si fuera nuevo. Engorroso. No te diría la palabra engorroso, porque el trámite es exactamente igual que el que recibimos por una obra nueva, pero sí es la responsabilidad. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero tiene que garantizar todo aquello que lo haga él estar tranquilo, hacer a ella estar tranquila, de que asuma esa responsabilidad para hacer el trámite correspondiente. Y documentarlo, o sea, guardarlo. La característica de nuestra profesión es que los problemas no salen mañana, salen al tiempo después. Hay que ser muy ordenado para guardar eso, hacer infinitas pruebas de todo lo que se les ocurra, poder ir a hacerlo. También depende de la magnitud, ¿verdad? Muchas de las obras a veces son casas pequeñas, pero eso es el bien o el dinero que invirtió una familia en su futuro. Entonces hay que ser muy precavido, muy ordenado. Se puede hacer, pero garantizar mucho lo que se está haciendo para cuidarse uno también como profesional, ¿verdad? Que lo que está haciendo es un trabajo, se está haciendo un contrato y se está adquiriendo la responsabilidad de eso. No es que porque yo lo levanté y lo firmé, yo no voy a tener responsabilidad de eso, sino que yo asumo responsabilidad de lo que estoy tramitando, y eso es conocimiento que hay en algunos profesionales que creen que porque van y eso ya estaba, ellos nada más están poniendo al día, y no funciona así, sino que ellos están adquiriendo eso. Entonces tienen que ser muy precavidos, hablarlo directamente con el propietario de que la situación está en estos términos y que vamos a hacer estas pruebas para garantizar un poco más o disminuir el riesgo de que algo vaya a pasarle a esa obra. Perfecto, ahora sí ya vamos al cierre. Ya quisiera aprovechar nada más para que cada uno de ustedes pueda hacer una conclusión de este informe y también algún mensaje particular a los profesionales. Empiezo con usted, don Esteban, y ya le doy el cierre a don Javier. Básicamente, como comenté hace un rato, nuestra primicia es contrate un profesional, asesórese por un profesional. Nosotros, como Colegio Federado, estamos aquí a la disposición de la ciudadanía, de los profesionales, de las instituciones, de si tienen dudas, y nosotros las podemos aclarar o por lo menos guiarlos dentro de la organización, donde pueden hacer las consultas respectivas. Llámenos, correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica a la oficina, una reunión presencial.
Estamos con las puertas abiertas para colaborarles, para aclarar, para lo que necesiten. Nosotros los podemos guiar y estamos a disposición de. Muchísimas gracias, Esteban. Don Javier. En 2 líneas, tal vez un comentario final. El primero es, este tipo de tareas que hace el Colegio Federado cabe dentro de los fines primordiales y cabe dentro de la responsabilidad. ¿Qué hacemos con esta información? Compartirla, divulgarla, conversarla, pero sobre todo analizarla con las municipalidades y a partir de ahí generar los espacios de capacitación, formación o de cercanía con ellos mismos para, a futuro, que esto vaya disminuyendo. Y para los profesionales que ya están en su ejercicio profesional o para los estudiantes que van para ello, obviamente los cursos de la universidad nos dan las bases, en mi caso ingeniería industrial, ingeniería civil, etcétera, cualquier obra de ingeniería, pero específicamente en trámites de construcción, tal vez nos enfocamos en la parte constructiva como tal y no necesariamente en los trámites y en esa diligencia que hay que hacer. El servicio profesional por el cual se nos contrata y podemos registrar y recibir una remuneración inicia desde esos estudios preliminares. Y ahí es donde tenemos que buscar bien, como lo decía Esteban, con las municipalidades, con las instituciones, qué es lo necesario para construir. Y a partir de ahí, toda la experiencia, todo lo que aprendemos en la universidad y lo vamos moldeando en nuestro ejercicio profesional, traducido en el diseño y en la ejecución. Se diseña con calidad, se ejecuta con calidad. Y la calidad tiene que garantizarla el cliente cuando recibe ese bien. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y nuevamente reiterar, como lo decían ambos, ustedes saben que se pueden acercar al colegio de muchas formas. Este es un espacio en el que también les llevamos a ustedes la información de lo que se hace, intentamos resolver sus dudas. Pueden acercarse al colegio, pueden llamar, pueden mandar un correo electrónico, pueden visitar las sedes, pueden escribirnos por WhatsApp, pueden escribir a través de redes sociales. No hay excusa para no acercarse y sobre todo yo creo que bien lo decían, no solamente hacer trabajo de excelencia, sino también que ustedes como profesionales puedan estar tranquilos de que el ejercicio que hacen es ético, es responsable, es seguro y que pueden existir inconvenientes, pero que ustedes saben que a través de documentar todo pues van a tener un respaldo importante. Así que muchísimas gracias a ambos ingenieros por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en Sinergia CEFIA Radio. Compartan esta versión de podcast y nos escuchamos dentro de 8 días. Sinergia CEFIA Radio. Si tiene comentarios sobre este programa, le invitamos a escribirnos al correo sinergia@cefia.cr.